Como iglesia de Cristo, debemos de tener ese conocimiento de las santas escrituras, llevar ese tiempo diario de lectura para no ser engañados, para no ser confundidos. Encontramos muchas enseñanzas que tienden a confundirnos acerca de lo que es el rapto de la iglesia. Pero déjame decirte en esta hora brevemente que el rapto de la iglesia no tiene fecha, no tiene hora. La misma palabra del Señor nos enseña que el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. ¿Mm? Así que recuerda esto, que nos habla el Señor en Mateo 24. Te voy a leer el verso 21. Jesús dice: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces acá, el Señor está hablando de un evento que nos habla en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 15. Fíjate que acá en el verso 15 de Mateo, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee entienda, dice la palabra de Dios. El profeta Daniel menciona la semana 70. Esa semana no son 7 días, es un día, ¿verdad? Año por un día, son 7 años. Y esto ya lo sabemos todos como cristianos, como hijos de Dios, conocedores de la palabra. Pero acá, la abominación desoladora es un hecho muy importante y trascendental que la iglesia tiene que saber y entender. Por eso es muy importante que como iglesia de Cristo tengamos los ojos puestos en Israel. Israel es el reloj de Dios y estamos viendo lo que se está moviendo en el Medio Oriente. Todo lo que se está moviendo ahora, esas guerras, están dando lugar a la inestabilidad de la cual aprovechará el anticristo para venir a engañar al mundo y ofrecer esa paz. Esa paz, ese pacto que hará, ese convenio, por 7 años. Pero a los 3 años y medio, a la mitad de la semana 70, él cometerá este acto llamado abominación desoladora. Me van a decir, ¿en qué consiste eso? Bueno, consiste en que habrá un templo en ese tiempo. Los judíos van a estar adorando libremente en ese templo. Pero llegará el momento en donde el anticristo entre a ese templo, se siente en el lugar santísimo y se proclame Dios. Y querrá que todos lo adoren. Eso se llama abominación desoladora. ¿Y por qué te vengo a decir esto y que tiene que ver con el rapto de la iglesia? Bueno, están diciendo que el 18 de septiembre, acá ahora, menos unos días, viene Cristo por su iglesia. Esto yo lo llamo ignorancia bíblica y que a quienes la creen los voy a mandar a leer la palabra de Dios, porque el día y la hora nadie la sabe. Pero a nosotros que estamos leyendo las escrituras, nos dice algo acerca de la abominación desoladora. Inmediatamente después de este evento viene esa gran tribulación. Y los que estén en Judea huyan. Les está hablando al pueblo de Dios, que es Israel. Cuando la iglesia de Cristo, si estamos vivos para ese tiempo, para esta acción que va a cometer el anticristo ahí en el templo, en Jerusalén, preparémonos más si estamos vivos, porque no se sabe si después de la abominación desoladora será un día, 2 días, una semana o un mes. Después de eso, entonces si el Señor viene por su iglesia, ocurrirá el rapto. Sí, muchos no creen en el rapto. ¿Por qué? Porque es que la palabra no menciona la palabra rapto, la Biblia. Ok, pero sí dice, seremos arrebatados. Entonces eso implica lo mismo la palabra arpazo, sí, ser removidos. Y eso es lo que la iglesia tiene que tener en cuenta y no sea engañada. Es muy importante
leer la palabra de Dios y pedirle la guía al Espíritu Santo que nos dé entendimiento a ella, para no ser movidos, para no ser engañados y que por falta de ese conocimiento nos quedemos cuando el Señor venga por nosotros, después, inmediatamente después de la abominación desoladora. Recuérdense, Dios tiene los tiempos en un orden cronológico y todas las cosas tienen que suceder. El rapto no es inminente, no va a suceder cualquier rato. El rapto va a suceder inmediatamente que el hombre de pecado, el hombre sin ley, se proclame como Dios. Ahí es donde empieza gran tribulación para el pueblo de Israel, porque no lo va a aceptar. Y ahí van a ser perseguidos. Y la iglesia se va con el Señor inmediatamente. No sabemos cuánto tiempo después, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta esto como iglesia del Señor. No seamos engañados, no seamos confundidos, ni seamos movidos con otras ideas de gente que solo quiere engañarnos y meternos dudas en cuanto a la palabra de Dios. Así que los dejo con esto para que meditemos y nosotros nos demos cuenta que el Señor sí viene pronto, porque ya las señales se están dando. Se les ama acá, en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con tu hermana Aura. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.